Eso. Ok, damos inicio entonces y les voy a dar empezamos dándoles la bienvenida a nuestros fieles seguidores de siempre y a los nuevos también, por supuesto, pero comentándoles que esta va a ser el último Ateneo de la saga que hemos empezado hace 7, 8 años, con conferencias magistrales mensuales, vencidos por 2 meses cuando empezó la pandemia, porque lo hacíamos antes en forma presencial en las instalaciones de Tutagna, y luego ya lo empezamos a hacer en Zoom. Espero que alguien tome la posta y continúe con este esfuerzo. Yo con esto termino mi participación en este esfuerzo, la cual me ha permitido aprender muchísimo. Prácticamente no sabía más que lo del colegio, pero estos tantos años sí se me ha convertido ahora en un vicio leer y aprender con humildad, con sencillez, y no creerme que me sé todo la historia, de ninguna manera. Eso sí, hoy en día vamos a hablar sobre un Ateneo que su nombre nomás es su yugante, ¿no? Los afro-peruanos en la guerra del 79. Entonces, eso nos hace pensar en tres personajes. En Catalina Buendía de Pecho, esa dama de ébano de Ica que envenenó a los chilenos tomando chicha. Catalina Bébano. Catalina Buendía de Pecho, claro. Después, Catalina. después a Alfredo Maldonado Arias, ese niño de 17 años que hizo explotar la Santa Bárbara ahí en el Morro de Arica. También era de ascendencia africana. Y por último nos queda el sobreviviente pues, de los tripulantes del Huáscar, el Grumete Medina, que yo lo llevo con Oh. mucha honra como un fondo en mi celular, su foto. Algunos amigos me han llamado la atención de que cómo es posible que haya puesto los buitres del almirante en el logo. Bueno, esos son pues usos y costumbres de esa época, ¿no? Hoy en día podría parecer un poco ofensivo, pero se ofende el que siente la ofensa, pero si tú no si eres negro y no sientes la ofensa, no tienes por qué arañarte, ¿no es cierto? Pero ahí está, pues así lo conocían a todos estos gallos. Y eran gallos descendientes de la raza africana, haciendo la salvedad que la unión de entre un blanco y un negro era mulato, pero entre un negro, un personaje de raza negra y uno de raza indígena, se llamaba Sambo. He leído Sambo. varias cosas al respecto y me llamó la atención esta síntesis que voy a empezar a leer, que es del doctor Jeffrey Kleiber, de la Universidad Católica de Lima, que dice los cholos y los rotos, actitudes raciales durante la guerra con Chile, ¿no? Dice así, rapidito.
Aunque la mayoría de historiadores latinoamericanos y extranjeros han reconocido la existencia de prejuicios raciales en América Latina, su tendencia general ha sido absorber aquel tema dentro de las categorías menos odiosas de clase o estatus social. Así, las diferencias raciales se reducían a diferencias sociales. Sin embargo, algunos estudios recientes han puesto énfasis en la importancia de los prejuicios raciales como un obstáculo al cambio social en algunas naciones latinoamericanas. Decían que cuando los chilenos capturaron a nuestro Huáscar, les llamó la atención ver a los tripulantes que casi todos eran tenían raza negra, ¿no? Eran zambos. Y pensaban que todos los peruanos eran así. Y ellos venían con la idea, pues, de que eran una nación anglosajona, que nosotros éramos diferentes, campesinos, y que además se creían los ingleses del sur. Ellos mismos se autotitulaban ingleses del sur. Actitud que fue característica de la mayoría de periódicos y revistas chilenas durante la guerra. Ellos decían, pues, que eran el reflejo de un país donde predominaba la honradez, el amor al trabajo, al progreso, a las instituciones sólidas. En cambio, el Perú y su aliado, Bolivia, eran pueblos desorganizados, corrompidos, incapaz de buscar en la labor y en la honradez un remedio a sus males. Bueno, esta letanía se ha repetido muchísimo. Hay muchos autores que repiten eso, sobre todo el chileno Encinas, pero obviamente que no tiene ningún sustento pues importante. Sobre esto seguramente vamos a ampliar mucho más gracias a la presencia de nuestro invitado de hoy, a don Miguel Novoa, que ya está con nosotros. Él es un egresado de la Universidad de Texas, AIM. AIM es porque era antes Agricultura y Mecánica, pero hoy es una universidad que tiene muchas disciplinas, muchas facultades, por decirlo así. Su grado académico lo tuvo como maestría en Desarrollo Económico e Historia, con certificaciones de posgrado en recaudación de fondos y administración de empresas sin fines de lucro. Ahora está estudiando como candidato al doctorado en Historia Latinoamericana por la Universidad de California, en Davis. O sea, un tremendo personaje, de lujo. Gracias, Miguelito. Te estoy muy agradecido por esa disposición y creo que sin mayor trámite te invito a que tomes el micro y nos deleites con tus conocimientos. Gracias. Adelante, adelante, Miguel. Gracias, Augusto, y gracias a todos los que hoy están con nosotros para presenciar esta presentación, esta oportunidad de poder compartir mi investigación con ustedes. La valoro mucho y su tiempo también. Espero que sea información que les sea útil para comprender mejor este periodo tan interesante de historia del Perú y en general, ¿no? Creo que tiene un elemento global muy importante, ¿no? La Guerra del 79 y sus consecuencias en la sociedad, ¿no? Y en particular viendo, en este caso, ah, un enfoque quizás inusual, en el sentido que inusual en el sentido que cuando en la historia se analiza la guerra del Pacífico en aspectos étnicos o raciales, el enfoque tiende a ser más en torno a lo que es la población indígena o las comunidades amerindias, en particular quizás cuando uno ve el tema de Bolivia, uno piensa en los Aymara, o en los Aymara, muchos de ellos que participaron en el ejército boliviano y lucharon en contra de los chilenos. En el caso peruano, claro, también las poblaciones indígenas del sur y lo complicado que era en particular, ¿no? El movimiento de las tropas. Y, por ejemplo, creo que uno de los casos más interesantes es en los estudios que analizan el rol de las rabonas, ¿no? Las mujeres que participan con sus soldados, sus maridos o gente cercana, ¿no? Familiares, básicamente, ¿no? Que era muy distinto a la forma de hacer guerra de Chile, ¿no? Que tenía otro esquema, otra forma también de movilizar sus tropas. Entonces, en ese elemento
como les menciono, es relativamente inusual verlo desde un aspecto racial enfocado en lo que es la comunidad afroperuana. Porque pese a lo que menciona Augusto, que es excelente, estas historias o pequeñas situaciones, ¿no? De individuos notables de ascendencia afro, en realidad no se comprende en una magnitud más amplia, ¿no? ¿Cuál fue la razón de estas participaciones de esos individuos? ¿Qué exactamente era lo que buscaban, ¿no? Para dar su vida, básicamente, ¿no? Por la nación. Entonces, de cierta forma, lo que voy a presentarles hoy es trata de explicar mejor, ¿no? Ese contexto, esa situación, esos objetivos que esta población tenía, ¿no? Dentro de su participación en, en la guerra del 79. Ah, a ver si estoy ahorita compartiendo mi pantalla, a ver si me avisan si pueden verlo. O Todavía. todavía. Un rato, dice que está, pero mientras eso está subiendo, no sé exactamente qué está pasando acá, pero les sigo mencionando un poco más sobre la investigación que he hecho. Entonces, estos años, ya van casi 8 o 9 años, de tratar de analizar justamente eh, este rol o participación afroperuana en la guerra. Y originalmente mi intención con el estudio era tratar de justamente entrar a los archivos militares y encontrar, ¿no? Quizás los nombres y los soldados y las tropas, ¿no? Bueno, y ver específicamente, ¿no? Cuáles eran las tropas afrodescendientes, ¿no? En qué batallas participaron, quiénes eran estos individuos, ¿no? Bueno, llegué desafortunadamente a darme cuenta que esa información no es tan fácil de adquirir. Es una información extremadamente complicada porque no había un récord digamos, o un récord muy exacto, o bueno, en algunos casos muchos de esos récords ya no están, posiblemente también por el resultado de la guerra, ¿no? O sea, desafortunadamente cuando uno está en el lado que pierde esos conflictos, mantener la información no es necesariamente la situación primordial, digamos, de esos instantes, ¿no? En este caso, mientras el Perú estaba perdiendo la guerra, ¿no? Era extremadamente complicado mantener todos esos, digamos, documentos, ¿no? Para poder tener una mejor idea de qué es lo que estaba sucediendo con las tropas. Y en general eso ¿no? Afecta justamente este tipo de estudios. No sé en realidad por qué está tomando todo el tiempo para que la pantalla se conecte. Pero bueno, este tipo de estudios que trata de ver justamente la historia desde la población, digamos, que no es parte de la élite, ¿no? Básicamente los soldados o los marineros, gente que no son oficiales. Ah, entonces, en esa búsqueda fue que poco a poco fui retrocediendo en el tiempo, ¿no? En particular, me enfocaba No lo yo en lo ponemos que era acá. la columna Constitución. Sí, la columna Constitución. No sé si habrá otra forma para compartir, a gusto, si quizás te envío el, el PowerPoint. Creo que te envío el PDF por WhatsApp, pero no sé si mejor sería por correo. A ver, bueno, un segundito. Mientras voy compartiendo a ver más cosas con Augusto, para ver si puedo llegar más rápido a él, ah, le sigo conversando. Entonces, cuando mientras más investigaba el tema de la columna Constitución, me daba cuenta de que había una historia mucho más antigua de la que envuelve su participación en la Guerra del Pacífico, ¿no? Lo que sabemos de la participación de la columna Constitución en la Guerra del Pacífico es de que ellos eran un grupo de voluntarios. O sea, no eran necesariamente marinos de experiencia, muchos de ellos eran estibadores o gente que vivía cerca al mar, en el Callao. Entonces tenían algún tipo de experiencia con el mar, pero no era necesariamente gente que estaba entrenada a luchar en el mar, a usar armas. O sea, ah, más aún hoy en día, pero también en esas épocas, digamos, es sumamente complicado estar en el mar, no solamente en el caso para los marineros que van, ¿no? A profundizar para pescar o obtener recursos del mar, pero más aún también imagínense tener que entrenar, ¿no? El uso de las armas de esas épocas, que eran armas relativamente más complicadas de utilizar, ¿no? Para poder, ¿no? Colocar las balas, alistarlas, tenerlas listas. En particular, considerando que muchas de estas armas eran propensas a malograrse si el agua les entraba, ¿no? Entonces, imagínate entrar en barcos
con armas, sabiendo que tienen que luchar con esas armas y protegerlas, y además tratar de manejar bien, digamos, su rol dentro de estos barcos como guardias, básicamente. Su rol como marinos era proteger básicamente a los marineros que sabían cómo operar los buques, a proteger obviamente el barco también, pero su rol es básicamente, y creo que ese historiador Sanutelli y otro más los mencionan como infantería de marina, básicamente, ¿no? Es un prototipo de infantería de marina. Ese es el rol de la columna Constitución, ¿no? Entonces, pero como les enfatizo, ellos eran voluntarios, no eran personas que tenían entrenamiento militar o que esa era su profesión, digamos, netamente. Era más bien ah, una suerte de gente con intereses y conocimientos del mar, pero que o sea, más allá de buenas intenciones, no eran expertos en ese particular actividad, ¿no? Entonces, ahí está la pregunta central, ¿no? ¿Por qué estas personas se van a voluntariamente enrolar y participar en un conflicto sabiendo de que no tienen necesariamente la habilidad necesaria para genuinamente ser una fuerza, digamos, con certeza de que van a vencer? Y segundo, es también, a ver, Miguelito, perdón que te interrumpa. Me lo has sí. mandado en PDF, no en PowerPoint. También estaría bien si se puede ver en PDF. El Ahí PowerPoint está. no sé por qué no quiere compartir, pero el PDF también estaría bien. Voy a tratar de hacerlo porque no es fácil. A ver, Sí, sí. a ver. Entonces, te seguimos haciendo eso. No, La pregunta sigue, está, sigue, ¿no? sigue, mientras que voy arreglando esto. Sí. Entonces, la pregunta central es ¿por qué la columna Constitución, por qué estos voluntarios se embarcan en estos diferentes buques de la peruana, digamos, principalmente ellos al principio de la guerra se embarcan en la Independencia, que es el barco, la fragata, digamos, más importante, más aún que el Huáscar es la Independencia, el Mandamos barco Ayacucho central, ¿no? fue más rápido. Ah, No, doctor, era justamente el no me barco interesa en que de esto. cierta forma era el buque bandera, ¿no? Antes de que el Huáscar de pronto tome la posición más importante debido a lo que sucede en Punta Gruesa, ¿no? Y parte de lo que demuestra, digamos, la importancia y la independencia de la columna Constitución es de que el regimiento de la columna que se embarca en la independencia es aquel liderado por José María Sánchez Lagomarsino. Sánchez Lagomarsino es el comandante en jefe de la columna Constitución, ¿no? Por eso es de que él y sus tropas se embarcan en la independencia como ser el grupo central, digamos, este va a ser el fortín, digamos, de este grupo que vamos a proteger este barco, que es como el castillo en el mar, ¿no? De la Armada peruana. Ah, y hay una gran fanfarria, una gran celebración cuando estas tropas se embarcan. Esto lo encontré en el comercio del año 79. Ahí, en el comercio de esos años hay una crónica dedicada al puerto del No, Callao. Y en esa no lo crónica del abro. Callao La se única puede encontrar forma es, múltiples múltiples agarramos aquí. anécdotas, digamos, ¿no? O historias de lo que está sucediendo en el puerto antes de la guerra y también durante el conflicto. Y una de Y lo esas historias pasando que me así. llamó mucho la Ya, atención pues, es a justamente ver, esta de cómo se embarcan las tropas de la Constitución a compartir pantalla. a la independencia. Y lo interesante de esta anécdota es los detalles, ¿no? Que mencionan. Entre ellos Todo, está todo. una que se conecta mucho al apodo de este grupo de los buitres que mencionó Augusto al principio de la presentación. Cuando ellos van Sí. marchando, porque es una larga marcha desde sus, ¿cómo se dice? Sus barracas, ¿no? A donde sea que estaban colocados hasta el barco, van marchando cantando una canción que se llama El Buitre. Ahora, la letra de la canción, no sé cuál será, no sé tampoco cuál habrá sido el tema o la cancioncita en sí, pero el No sé nombre lo si lo mencionan y que ellos han pregúntele. venido marchando la canción del buitre, quizás significa, por más ¿Se, de que el están, término están viendo buitre, el compartir pantalla? sí, Ya, tú Sí, me sí, avisas y sí yo se ve, ¿ah? voy Se cambiando ve. yo la siguiente, o yo la no. sigo. ¿Sí lo están viendo o no lo están viendo? Sí se ve. ¿Se ve Perfecto. la pantalla? Sí, sí, sí. Ok, Con la Ah, ruedita del perfecto. mouse. Sí se ve, ya. Ruedita ¿ya? del Sí se mouse. ve. Ujú. Me dices tú cuando adelante, cuando tú me digas. ¿Y cuál se ve? Para estar seguros, ¿qué ven ahorita? Y nación, acá la foto de la guía con los descendientes, no. ¿Por qué lucharon los peruanos, afroperuanos luchando por la libertad?
A ver, acá, a ver. La columna Los A ver, constitucional. parece. Esta es la A ver, primera. espérate. En en honor a la honor a la memoria de la columna Ah, constitucional. ahí está, perfecto, perfecto. Vamos a un poquito antes, un poquito antes, uno Un antes. poquito más. Sí, perfecto. Ahí está Ahí. bien. Ya, ya, ya. Sí, bien. Bueno, perfecto, perfecto. Ok, entonces pues, empecemos con esta primera parte. Vamos a ir retrocediendo un poco. Ahorita regreso al tema de la columna constitución. Pero en parte esta presentación lo hice justamente pensando en lo que me había comentado Augusto hace unos meses sobre Alberto Medina, el gobernante Medina y su historia. Y quería compartirles acá una cita, ¿no? de Sanutelli, el historiador que escribió sobre la plana menor del Huáscar y Miguel Grau y su relación con este grupo. Ah, y lo que él menciona es de que como uno de los últimos sobrevivientes, creo que había uno más, que era un oficial, pero digamos a Medina fue el penúltimo en fallecer, de los últimos, digamos, ¿no? De los sobrevivientes del Huáscar. Entonces, este personaje era visto con mucha importancia en el puerto, ¿no? Como una persona que básicamente llevaba con él la gloria de haber participado en este conflicto junto a Miguel Grau. Pero más allá de eso, también existe un poco de confusión, pero creo que es una confusión intencional y una confusión que no es errónea. Se le atribuye a Medina como haber sido parte o miembro de la columna Constitución, cuando técnicamente, cuando yo estuve viendo también los récords que están en el archivo de Marina, donde te detalla quiénes eran miembros de la columna de Constitución, quiénes no, Alberto Medina no figura como parte de la columna Constitución en ninguna de las citas del archivo de Marina, que siguen algunos récords de lo que pasaba en los buques. Ahora, eso no quita de que técnicamente él no haya sido, entre comillas, miembro de la columna Constitución. ¿A qué me refiero? A de que pese a de que en las listas oficiales estos marinos, digamos, tenían un récord de quién específicamente pertenecía adentro de los barcos a este regimiento o unidad militar, ah, ah, más allá de lo que el récord oficial indique, la columna Constitución en particular en el Callao significó un grupo social mucho más amplio. Como les menciono, no eran técnicamente un grupo oficialmente, profesionalmente militar, eran una pseudo organización paramilitar que también tenían un rol social dentro del Valle del Callao. Y esto, como les digo, lo encuentro mucho en el comercio, en las crónicas del Callao, donde mencionan las diferentes actividades de la Columna Constitución, más allá de temas, digamos, castrenses. Por ejemplo, dos ejemplos. Uno es unos años previos al comienzo de la guerra, encontré una nota interesante de la Columna Constitución donde hay un gran incendio en el muelle y los miembros de la Columna Constitución participan básicamente como bomberos. Ahora, no sé si habrán tenido habilidad como bomberos, pero lo que ya veo desde ahí también es de que ellos son muy propensos a participar en actividades que no necesariamente son expertos, pero como voluntarios. Y siempre tienen la intención de ayudar a su población, a su puerto, a su gente, ¿no? Entonces, ellos participan en apagar el fuego y el incendio, pero creo que fallecen un par de personas que tenían un hijo. Entonces la columna Constitución adopta a ese niño que ha quedado huérfano y lo incorporan adentro de su unidad. Básicamente ellos se ofrecen a cuidarlo como si fuera parte de su familia. Y eso también me demostró a mí, o sea, la importancia y el rol social que tiene la columna Constitución, como les digo, más allá de la vida militar. Y luego, la segunda evidencia que también encuentro en torno al rol de la columna Constitución es de que hay otra organización que participa como parte de este grupo, que es una organización de playeros. Ahora, no sé exactamente a qué se refieren a playeros, no soy un experto, pero yo asumo que es a la gente que trabaja como activadores en el puerto. Mi otra opción era pensar que es gente que se pone en playeras, ¿no? Y les gusta estar bien en el muelle. Pero entonces, por eso yo creo de que playero se refiere justamente a lo que es la gente que trabaja cargando materiales, pues, botes o llevando, porque en esas épocas tampoco, si no me equivoco, no existía todavía un muelle específicamente dedicado a que grandes barcos puedan llegar al Callao y desembarcar sus bienes. Y de ahí es donde también viene ese otro rol de la columna Constitución. Ellos tenían el conocimiento de ir con botes, acercarse a los barcos que estaban todavía en profundidad del mar y de ahí desembarcar ellos la mercancía, digamos, ¿no? Que llegaba a los buques. Y esa mercancía ellos la llevan de regreso al muelle y de ahí cambian ellos, digamos, o ayudan, digamos, en esta actividad comercial, ¿no? O sea, como les digo, la columna constitucional tiene un rol mucho más amplio. Lo que me olvido es de que a esta comunidad de playeros, que como les digo, es básicamente la contraparte de la columna constitución también,
les asignan el rol de guardar una estatua del Señor del Mar, que era la principal estatua del Señor del Mar, que es como el equivalente a lo que es el Señor de los Milagros, de cierta forma, en Lima, ¿no? El Señor del Mar tiene un rol muy importante dentro de la comunidad. Creo que también lo encuentran esta estatua después del terremoto que Abastezo afecta seriamente a toda la ciudad. No recuerdo exactamente cuál fue el año, pero entre las diferentes cosas que encuentran es esta estatua de un Cristo, básicamente, que seguramente habrá llegado a alguno de los barcos que se profundizó, cayó, lo que sea, debido al maremoto y terremoto en general, ¿no? Entonces, haberles asignado a este grupo de personas estas responsabilidades religiosas y luego ver su actividad, tanto comercial como social, dentro de la comunidad en el Callao, demuestra que ser miembro de la Columna Constitución o la Batallón Constitución esta organización es más amplio de lo que es el tema militar, ¿no? Y de ahí también, por eso es lo que menciono, de que pese a que el Grumete Medina no habrá sido técnicamente, ¿no?, miembro de la Columna Constitución durante el conflicto, creo que definitivamente él era, si no parte de esta organización más amplia, muy representativo de la gente que participó o participaba en esta organización paramilitar, ¿no? Como les digo, que tenía un rol social y un rol castrense, ¿no? Como dice Zanotelli, era él el héroe, básicamente. Él representaba no solamente, digamos, ese rol de la plana Manuel de Huáscar y su relación con Grau, pero representaba también esta columna constitución, o lo que había sido, porque como eventualmente voy a llegar a la conclusión, ¿no? O sea, parte de lo que se pierde también con la pérdida de la guerra del Pacífico y la pérdida de la independencia, es de cierta forma también la pérdida de este grupo social, militar, que había dado tantas glorias a la comunidad del Callao por muchos años. Pasamos a la siguiente, Augusto. Gracias. Sí, entonces, un poco regresando a lo que mencionaba, ¿no? Acá lo que ven en las imágenes es, a la izquierda ven o al medio, más bien ven a José María Sánchez Lagomarsino, que era el comandante de la Columna Constitución, a algunos soldados de la Columna Constitución, pero estos se embarcaron en el Huáscar, son los sobrevivientes del Huáscar, y abajo está el barco de la Independencia, de la fragata, ¿no? Como les digo, la fragata Independencia, este era el barco principal de la Armada Peruana, no el Huáscar, no la Unión, no ninguno de los otros buques que desafortunadamente, la Independencia, no sé si hubiera cambiado la situación naval o el equilibrio naval que había con Chile durante el conflicto, pero definitivamente haber perdido este barco emblema de la Armada Peruana fue definitivamente una gran pérdida, ¿no? Y como les menciono, incluyendo en esa pérdida también está lo que era el principal grupo de la Columna Constitución, liderada por su comandante Lagomarsino. A la izquierda pueden ver una lista de los nombres. Como les digo, o sea, originalmente mi estudio se enfocaba en encontrar esto, encontrar las personas que habían participado para saber quiénes eran, asignar una cara básicamente a esos individuos, ¿no? Y bueno, parte, bueno, honestamente también mencionando un poco lo que me sucedió hace unos días, el contaba Augusto, la computadora que tenía previamente, donde tenía mucha de esta información, desafortunadamente se malogró. Está en proceso de ser reparada, así que espero poder recuperar mucha de esta información, pero lo que les estoy mostrando hoy también son, digamos, un poco también una suerte de rescate, ¿no? De información de lo que sea que quedó a flote, ¿no? De lo que son vendidos en la otra computadora. Pero está bien, o sea, en el sentido de que siento bueno, un poco sigue también esta narrativa, ¿no? De las dificultades que pasan estos individuos. Entre las que puedo mencionar, y una que para mí siempre se me viene a mente, es que, y como les menciono, o sea, que estos individuos de la Columna Constitución no eran marinos de profesión, o por lo menos no marinos, infantería de marina de profesión, es que a uno de ellos le sucede un accidente. Ellos están poniendo el ancla, ¿no?, al mar para parar al barco, y aparentemente se le enredó el cadenón, digamos, del ancla en la pierna de uno de estos personajes de la Constitución, y bueno, pues desafortunadamente la perdió. O sea, el ancla siguió cayendo y con la pierna y todo, el hombre perdió la pierna. No sé si habrá sobrevivido, solamente está el reporte de lo que le sucedió, ¿no? Entre otras cosas más, o sea, ah, otra que puedo mencionar es en los barcos Atahualpa, el que era digamos, el hermano del Manco Cápac que cae en Arica.
el Atahualpa queda en el Callao durante básicamente toda primera fase de la guerra, y los de la Columna Constitución son voluntariamente, una vez más, ¿no?, asignados a servir como artillería, a los que apuntan y también intentan de manejar, digamos, un poco la artillería del barco. Y bueno, desafortunadamente tampoco tiene mucho conocimiento de eso, ¿no? Entonces, en la crónica del Callao, es una crónica bonita, esperanzadora, pero al final te deja con cierta, ¿no?, mal sabor, en el sentido de que la crónica del Callao te detalla cómo va mejorando poco a poco la puntería de estos, ¿no?, voluntarios, y están aprendiendo, ¿no?, cómo utilizar las balas y están listos, ¿no? O sea, en el Callao ellos genuinamente piensan de que va a haber una invasión chilena y ellos van a poder defender el puerto como ya lo han hecho previamente. Y ahorita voy a mencionar eso en un par de slides. Ah, pero entonces ellos están listos, ¿no? Y ya llegan ¿no? En el comercio, entonces salen, ¿no? Y dicen, ya están apuntando y están bombardeando efectivamente, todo va muy bien. Y desafortunadamente no, nunca llega a suceder ese gran ataque chileno al puerto como ellos esperaban. Más bien, ¿no? Los chilenos entran por Lima y bueno, ya no, la historia ya la conocemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, al final los barcos no llegan a operar como ellos esperaban y bueno. Y en el caso de los que fueron miembros de la independencia, de la Columna Constitución, no sé si por castigo o por el hecho de haberse quedado con su comandante y no alejarse de él, muchos de ellos luego también terminan en Arica, defendiendo Arica hasta el último cartucho con Bolognesi, ¿no? Y desafortunadamente también muchos de ellos ahí fallecen, ¿no? Afortunadamente la Lagomarsino no muere ahí, ¿no? Pero también sabemos de que también tuvo un rol y muy importante, ¿no? Como parte del comité, ¿no?, que decidió esa última gran acción de batalla. Pero como les menciono, la Columna Constitución estuvo presente en todos estos eventos, pese a que, como menciona Augusto, en las escuelas no nos los menciona. Todos estos personajes que lucharon junto con Grau, con Lagomarsino, con Cáceres también, y hasta con el mismo Leguía, que sería una de las siguientes, la siguiente, ¿slides? O, bueno, una antes, pero está ahí nos podemos quedar. Ah, ah, entonces, esta columna de constitución tuvo un rol muy importante, y no es mencionado en los libros, en verdad, de historia. No quiero hablar sobre el tema del racismo o el tema de qué significa, por qué no han hecho esto. En verdad, o sea, si uno ve estos temas de historia política en general, no solamente en el Perú, ah, las más tradicionales, por lo general, no mencionan el rol de justamente las poblaciones que no son parte de la élite, ¿no? Por lo general, las historias se enfocan en lo que son los grandes caudillos, los presidentes, los políticos de gran nombre, ¿no? ¿Hay algo de racismo en esto? Probablemente, ¿no? Pero no es necesariamente el enfoque, como le digo, que yo quiero traer a la mesa. Ah, pero aún así, es importante entender también cómo la narrativa de racismo puede también ser un poco, en este caso, ¿no? También puede esconder ciertas cosas, en el sentido de que lo que les estoy pensando, o lo que ven acá en esta página, ¿no? Es la forma en que los chilenos describen o retratan a los peruanos en torno a su experiencia que ellos tuvieron justamente con estas tropas que ellos encontraron pues, se enfrentaron durante el conflicto. Como menciona Volko Lino, el grumete Medina, ¿no? Era miembro, ¿no?, como lo ven ellos, de la Batalla de Constitución, que eran formados por negros. Y en Chile, ellos llamaron la atención porque básicamente ver tantas tropas negras les hizo crear esta idea de que los peruanos eran todos, básicamente un grupo de negros luchando, ¿no?, en contra de su civilización, como menciona Augusto, ¿no?, de gente más europea, británica, o lo que sea que ellos quieren verse. Pero una forma de ver eso es decir, no, los chilenos estaban inventando o creando esta imagen para ellos sentirse superiores o crear una narrativa de superioridad, lo cual es cierto, o sea, sí hay una narrativa de superioridad racial, una narrativa de civilización, ¿no?, en contra de la barbarie peruana o boliviana, lo que sea, pero también creo que es importante también considerar que quizás lo que ellos están también mostrando es una realidad que ellos también veían, de que efectivamente muchas de las tropas y las poblaciones con las que ellos estaban enfrentando, por lo menos en esta etapa de la guerra, eran personajes afrodescendientes, lo cual no es algo tampoco descabellado pensar, porque
en la historia del Perú, tanto republicana como hasta colonial, muchas de las tropas que participaban en las milicias o como soldados eran afrodescendientes o gente del pueblo en general. Por lo general los oficiales, claro, eran gente criollos o peninsulares o gente, ¿no?, de las grandes familias, pero por lo general las tropas, la base fundamental de las tropas eran estas personas. Y el Perú tenía una gran población afrodescendiente durante la época colonial y también a principios de la República. Entonces, no sé, nada inusual, como justamente pueden ver acá en las imágenes. En la izquierda vemos una representación de Perú y Bolivia como mujeres, ¿no?, como naciones, a la boliviana, a la derecha, y a la izquierda ves a la peruana, que es presentada como una mujer afrodescendiente. En el medio vemos otra caricatura chilena de las tropas que ellos capturaron en Pisagua, y como se puede ver, muchas de ellas son gente también con rasgos afrodescendientes o asiáticos. Ah, mm, Esto, como te digo, por algunos historiadores ha sido visto como evidencia del racismo chileno en contra de los peruanos, ¿no?, de su mentalidad, ¿no?, de tratar crear una perspectiva de inferioridad en contra de los peruanos. Está bien, como menciono, es un análisis válido, no estoy criticando eso, pero lo que sí quiero que ustedes consideran o presentar a consideración es de que quizás también efectivamente lo que los chilenos estaban retratando eran lo que ellos efectivamente estaban viendo, ¿no? Lo que efectivamente ellos estaban encontrando. No necesariamente es una mentira lo que ellos están representando. Claro, o sea, el uso que ellos le dan a esa información es algo que sí, te digo, definitivamente es para crear una narrativa de superioridad racial, pero no tampoco creo que se puede totalmente desentender por esa causa o ese objetivo que lo que ellos estaban viendo y retratando no haya sido una realidad. Al igual también como luego vemos a la derecha, es una caricatura ya pasado varios años, 40 años creo que después del conflicto, pero aún así en la mentalidad chilena continúa esta idea de que el peruano promedio es una persona de afrodescendencia, ¿no? O con rasgos afrodescendientes relativamente fuertes, ¿no? Y como menciono y reitero, o sea, no quita de que, claro, hay un discurso de superioridad racial de parte de las publicaciones chilenas, ¿no? Y eso sea parte de su objetivo, pero como les digo, también hay un aspecto de realidad que ellos también, una forma de ellos vernos a nosotros o ver a la sociedad peruana. Quizás dentro de la misma sociedad peruana es un poco más complicado ellos aceptar, o por lo menos la gente en esa época, ¿no? O poder retratar justamente a esta gente del pueblo, que efectivamente son la mayoría de las tropas y personajes que están ¿no?, luchando, representando al Perú. Siguiente, Augusto. Bien. Entonces, parte de la cuestión, ¿no?, de mi investigación era tratar de entender, como les digo, o sea, el rol de la participación afroperuana y en particular tratar de entender el por qué. O sea, ¿por qué estos voluntarios no han sido conscritos, por lo menos no todavía, ¿no? ¿Por qué están participando voluntariamente, sacrificando, ir a la guerra, ir al frente de batalla, ¿no? A sacrificar su vida, ¿no? Por Perú. ¿Será que era una cuestión nacionalista? ¿Había algún interés quizás monetario? ¿Quizás le estaban pagando bien en ese momento? Posiblemente, pero lo que yo quiero considerar acá es esta frase, y seguramente ustedes conocen mejor que yo esta anécdota, ¿no? De Patricio Lynch, cuando él supuestamente entrevista a un grupo de soldados chilenos y peruanos para preguntarles por qué están luchando, ¿no? Ah, Como digo, ustedes probablemente pueden dar una mejor explicación de esta anécdota que yo, pero lo que tengo entendido es de que los soldados chilenos mencionan que están luchando por su patria, por su nación, por el país, mientras que los soldados peruanos mencionan que están luchando por un caudillo o por algún personaje. Con eso él quiere reflejar de que no hay un concepto de nación establecido por las tropas peruanas a comparación de la idea de nación que se le atribuye a las tropas chilenas. Y como acá cito a Carmen McEvoy, ella menciona para Bulnes, ¿no?, el historiador que narra esta particular anécdota, el triunfo chileno, al final en Lima, estaba íntimamente asociado al grado de ideologización de los habitantes del país vencedor. La República de Chile contaba con un imaginario nacional del que carecían sus rivales de Perú y Bolivia. Entonces, considerando eso, perfecto. Llega la siguiente, no, está bien, la siguiente pregunta, que sería justamente, ¿por qué lucharon los peruanos? O sea, cuál era
su causa, su razón, más allá del, como te digo, el aspecto monetario o el aspecto quizás también nacional, pero ¿por qué específicamente este grupo de personas están dispuestas a, ¿no?, tomar a las armas y ir a confrontar a este enemigo extranjero tan lejano de su puerto, tan lejano de sus tierras, digamos, ¿no? Para defender un concepto de nación que, como menciona McEvoy, Bulnes también de esta forma, quizás no era muy claro para ellos exactamente qué era el Perú o qué significaba ser peruanos. Porque también recordemos de que para el momento de la guerra, apenas habían pasado como unos 50 años, un poquito más, de la independencia. Entonces todavía quizás el concepto de Estado-nación en el Perú no era necesariamente uno muy claro para todos los miembros de la sociedad, no solamente para ellos, ¿no? Ahora, claro, uno también puede comentar, bueno, ¿por qué en Chile? Porque sí, y por qué en Perú no. Bueno, eso es otro tema, no sé exactamente cómo responder eso, pero como les digo, o sea, sí veo que también se puede considerar, ¿no? Que hay una situación acá que merece a tratar de comprender mejor estas intenciones de este grupo de voluntarios. Y esta imagen para mí es importante por dos razones. Una, que me gusta esta idea, que es como que pudieras verlos de frente a estos miembros de la columna Constitución y básicamente como tratar de preguntarles a ellos, no, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿No? O sea, ¿cuál fue la causa de su participación? ¿Qué representó para ustedes esto? Y de cierta forma es como que si te hubieran mirado y te pudieran responder, ¿no? Y también lo segundo es la importancia de la imagen, ¿no? O sea, esta imagen es de 1919, a 40 años casi, ¿no? Después del conflicto, y se ve, ¿no?, la importancia de este grupo de personas para haberse tomado una fotografía. Ahora recordemos que en esas épocas las fotografías eran muy preciadas, o sea, tomarle una foto en esa época no es como hoy en día con el celular que puedes tomar foto de cualquier cosa, ¿no? Tomarle una foto es un evento muy importante, de mucho prestigio, y rara vez los fotógrafos toman foto a individuos que no sean parte de la élite. Es muy inusual, y particularmente en estos años. O sea, para haberse tomado el tiempo de colocarse con el presidente le guía, ¿no? Y esperar, porque también tomar una foto en esa época significaba estar parados un buen rato, ¿no? Y esperar a que la imagen no totalmente procese la información. O sea, para que el presidente haya tenido la disponibilidad de esperar a estos señores, de que ellos también se hayan juntado, que hayan hecho toda esta ceremonia, ¿no? Incluyendo la fotografía en sí, demuestra de que para ese momento aún ellos representaban algo muy importante para la sociedad peruana, para la comunidad, también seguro afrodescendiente en esas épocas, ¿no? Y entonces, por ende, ¿no?, soltando el eje de la pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué participaron los peruanos? ¿Qué cosas estaban buscando con participar en este conflicto con Chile? Pasamos a la siguiente. Y el argumento que yo les presento es, bueno, yo creo que no es muy radical. O sea, de cierta forma yo baso mi idea central, ¿no?, en respuesta a la pregunta, en lo que hemos, o lo que ya se conoce de otras historias, de la participación afroperuana en general en las guerras de independencia y en las guerras que suceden inmediatamente después, también varias guerras civiles en el Perú, ¿no? Y lo que yo atribuyo a la causa de la participación afroperuana en la guerra del 79 es una continuidad de lo que ya hemos visto en el pasado, de que desde la independencia del Perú, la identidad afroperuana estaba vinculada a su lucha por la libertad contra la esclavitud. Durante la Guerra del Pacífico, los afroperuanos lucharon también para ser reconocidos como ciudadanos libres. Y esto lo atribuyo a que la situación de su manumisión estaba inconclusa. Y además de que la continuidad de la esclavitud, bajo nuevas formas de coerción, se había implementado desde la abolición de supuestamente este sistema en 1854 con Ramón Castilla. Y quizás eso es lo más controversial, digamos, lo que le presento. O sea, esa idea de que hubo una continuidad de la esclavitud después de su abolición. Y de por sí, ¿no? Es un concepto un poco extraño, ¿no? O sea, ¿cómo puede continuar algo o la práctica de algo si supuestamente legalmente ya no debería existir? Pero y quizás también de cierta forma, ahora que vivimos en tiempos tan peculiares, digamos, bueno, o sea, uno puede entender cómo justamente lo legal no necesariamente se aplica exactamente a la práctica, ¿no? Legalmente pueden decirse muchas cosas, pueden haber muchas, ¿no?, leyes, decretos, dictámenes, lo que sea, ¿no?
pero en la práctica no necesariamente se sigue la ley al pie de la letra, ¿no? Entonces, y yo no menciono eso, ¿no? Con el hecho de tratar de cuestionar, digamos, la validez, ¿no? Del documento de abolición o lo que representó y la actividad de Castilla, porque obviamente para los afroperuanos también la abolición era un documento, o el decreto en sí también era algo sumamente importancia, ¿no? Pero lo que quiero yo enfatizar es de que hay una diferencia entre la importancia y el significado del documento legal y lo que sucedía en práctica y lo que ellos también en práctica tenían que seguir implementando para asegurar esa libertad conclusa de cierta forma, ¿no? Entonces, sí, exacto, siguiente, siguiente. Sí. La estructura de lo que voy a presentarles, o sea, bueno, hasta hoy ya he presentado cosas, pero la idea principal, ¿no? Para explicarles un poco más el tema de la libertad inconclusa, de cierta forma, es tres elementos. Primero es descifrar el nombre de la columna Constitución. Eso para mí fue una de las primeras cosas más interesantes porque parte de la pregunta era justamente tratar de entender a qué se refieren con una constitución. Yo creo que esa es una pregunta que no nos hacemos muy a menudo, porque estos nombres que ellos se asignan, y esto lo noté conversando con Michelle Aguirre, que le agradezco mucho su paciencia y tiempo cuando estuve haciendo una investigación en Archivo de Marina, ah, íbamos conversando sobre la importancia de los nombres de las unidades que se daban a ellos mismos o les daban a ellos durante las guerras, ¿no? Tanto la Guerra del Pacífico como guerras previas, ¿no? Y muchos de estos nombres esconden o de cierta forma reflejan, pero hoy en día, digamos, se esconden porque ya no sabemos el significado de esos nombres, pero esos nombres reflejan la identidad del grupo, ¿no? En particular, y eso también se ve luego en la defensa de Lima, ¿no? Bajo Pierola, se juntan grupos de personas con intereses o profesiones similares o con actividades o quizás grupos étnicos similares, ¿no? Para luchar en nombre de ese grupo, ¿no? En representación de lo que eso es, lo significa para ellos, ¿no? Entonces el nombre en sí, como les digo, está conectado a la identidad de los individuos que están participando en esta actividad. En particular, en este caso, tratando de descifrar a qué se refiere el nombre de la columna Constitución, para mí me fue llevando en el tiempo, ¿no? Como les mencionaba originalmente, trataba de entender la historia de los afroperuanos en el conflicto de 79 y como no encontraba material, lo que me ayudó fue ir atrás, ¿no? Retroceder la narrativa y tratar de ir descubriendo, ok, entonces, si no puedo entender qué es lo que hicieron estos personajes en la guerra, y les puedo entender mejor cómo se formó la columna Constitución, sé cuál es su historia de este grupo y qué exactamente representó. Ya les he mencionado un poco esto, pero para no enfatizar o ser más específico, en este caso, la Constitución a lo que ellas se refieren es a la Constitución del año 1856. Esta es la Constitución liberal que es pasada por la Convención Nacional, liderada por los hermanos Gálvez y otros notables intelectuales ah, que habían llegado al poder después de que Ramón Castilla derroca a José Rufino Echenique, ¿no? Y hay un periodo básicamente donde no es muy claro quién es el nuevo presidente, el nuevo líder o quién es el nuevo, digamos, dueño, se puede decir, ¿no? De manejar el país, ¿no? Entonces, eh, obviamente Castilla se declara dictador, pero técnicamente no lo han elegido presidente. El presidente que ha sido exiliado es Echenique, ¿no? Y entonces, ah, en el año 1855, Castilla llama a elecciones generales para que todos voten y puedan elegir un nuevo Congreso. Estas elecciones son muy peculiares porque yo argumento que es la primera vez donde legalmente pueden participar todos los grupos raciales y económicos en el Perú. Previamente, desde la independencia, habían varios límites de quienes podían participar en las elecciones y elegir el presidente, o bueno, también las pocas veces que eso sucedió, porque usualmente eran elecciones un poco, digamos, manipuladas, ¿no? O sea, no, en realidad no había muchos candidatos, o bueno, uno le daba un golpe de estado al otro, y entonces no era necesariamente unas elecciones muy justas, pero en el caso de las elecciones del 55, fue la primera vez donde técnicamente pudieron votar, tanto afrodescendientes como gente, digamos, de otras etnicidades. Y ese grupo de personas eligen a estos representantes liberales. En el año 55, ellos pasan
justamente la constitución del año próximo, del 56. Y de cierta forma, lo que sucede debido a esta coyuntura es de que el Congreso, esta Convención Nacional, de repente o de pronto empiezan a como tratar de declararse como el gobierno oficial, un poco desplazándolo a Castilla, porque como Castilla no era el presidente electo, era solamente el dictador que digamos que había entrado para proteger a la República mientras ésta se estaba organizando o reorganizando nuevamente, el Congreso trataba de diferentes formas de básicamente quitarle el poder a Castilla, ¿no? O tratar de ellos establecerse. Lo cual es un poco interesante, ¿no? Porque se conecta mucho con lo que yo creo que está sucediendo hoy en día, ¿no? Esos conflictos del presidente con su Congreso y bla, bla, ¿no? Y no solamente en Perú, ¿no? En general se ve mucho eso, ¿no? Pero en esa época ya se está viendo esto, ¿no? O sea, como el Congreso de la Convención Nacional básicamente le está quitando autoridad a Ramón Castilla. Y a Ramón Castilla obviamente no le gusta esto, ¿no? Es una situación muy desagradable para él porque él siente que básicamente él ha abierto estas puertas para que estos personajes puedan tomar control y él quiere trabajar con ellos, pero ellos no están muy dispuestos a trabajar con él. Entonces, debido a esto, en el año, o esta situación, digamos, esta incertidumbre política, los grupos conservadores del país, ¿no? Que eran favorecían a Echenique, tomaron ventaja y dieron su propio golpe de Estado, o sea, un segundo golpe de Estado en contra de Castilla y de la Convención Nacional, y este es liderado por Manuel Ignacio de Vivanco, desde Arequipa. Esta insurrección fue muy efectiva, como lo menciono, justamente porque había un desacuerdo entre Castilla y la Convención Nacional que los debilitaba en frente a este grupo unido de conservadores bajo Vivanco. La columna, o en este caso Batallón Constitución, se forma en el año 56, creo, justamente como un grupo de voluntarios de Guardia Nacional para proteger al puerto del Callao. En esas épocas, digamos, como les menciono, la fuerza del ejército no estaba preparada para lidiar con esta insurrección de Vivanco. En particular también porque Vivanco consigue mucho apoyo de la Marina, ¿no? Entonces, con el control del mar, Vivanco tiene la capacidad de movilizarse mucho más rápido, tanto tropas, recursos, ¿no? Versus Castilla, que tiene el apoyo del ejército, pero no tiene, o sea, marchar en general, ¿no? En el territorio peruano es muy complicado, ¿no? Particularmente por zonas terrestres, ¿no? Por justamente la geografía. Entonces, tener control del mar es extremadamente útil para Vivanco. Vivanco básicamente casi gana este conflicto si no hubiera sido por lo que sucedió en el año 57, que es justamente lo que vemos en la cita de Manuel Toribio Ureta, que también es conocido por haber firmado el documento de abolición, ¿no? De Castilla. Y lo que sucede en este instante es básicamente las tropas desembarcan en el puerto del Callao, que era básicamente lo último que quedaba para que ellos puedan luego marchar a Lima y declararse básicamente presidentes, ¿no? Y también deshacerse de la Convención Nacional y tomar control del país. Entonces, ¿qué sucede en el Callao? En el Callao, en el año 57, la columna Constitución, que en esa época se llama Batallón Constitución, quizás es más grande todavía, ¿no? Toman todas las armas que tienen disponibles y defienden el muelle, ¿no? Con básicamente cuchillos y cualquier cosa que tienen disponibles, porque no estaban muy bien armados, o sea, como les digo, no estaban muy preparados para efectivamente resistir esta invasión o este ataque de las fuerzas de Ivanco. Y como fue tan sorpresivo la victoria del Batallón Constitución, Ureta propone otorgarle el nombre de provincia constitucional al Callao, ¿no? En honor por este grupo que, como él menciona mismo, digno de su nombre, ha defendido la Constitución del año 56. ¿Por qué está este grupo de afrodescendientes tan dispuesto a morir en nombre de esta constitución? Y esto se explica en el libro de, ¿cómo se llama este padre? El señor, es francés, uy, se me olvidó su nombre, pero el señor francés, justo se llama El Decreto de Huancayo. Eh, el libro. Bueno, él argumenta de que más allá de lo que dice o el decreto de Castilla, lo que eventualmente o efectivamente certifica, digamos ya de forma más legal, la libertad, ¿no? O el fin de la esclavitud, es cuando se pasan las diferentes leyes ya por el Congreso, en este caso la Convención Nacional, que efectivamente legalizan el fin de este sistema de opresión, ¿no? Entonces, para ellos, la Constitución del 56, más allá de representar, digamos, su derecho al voto y su derecho también a participar como ciudadanos, es de que efectivamente es el documento que sirve como su protección absoluta, digamos, en contra de la esclavitud, ¿no? Ahora,
Y esto justo, exacto, perfecto. Esto me lleva a esta siguiente fase, ¿no? Que, ok, entonces tratando de entender mejor el nombre de la Constitución y lo que significaba el Batallón Constitución o la Columna Constitución para los afrodescendientes en el Callao, lo que se me hizo interesante fue cuando estaba leyendo la crónica de lo que sucedía entre Vivanco y Castilla, en particular cuando Vivanco estaba estacionado afuera del Callao. O sea, también hay que pensar, ¿no? En estas épocas, ah, bueno, quizás también hoy en día, pero viendo ahora lo que está pasando en Ucrania y en Israel, ¿no? Eh, las guerras son largas y las batallas son muy largas. No son situaciones que suceden de un momento a otro. No es de que aparecen las tropas y de pronto se dan, ¿no?, de golpes y disparos. O sea, tienen que irse organizando, colocándose las tropas, ¿no? Viendo con la logística de lo que va a suceder, ¿no? Y también, en este caso, hay muchos dimes y diretes, ¿no? O sea, se envían varias cartas y mensajes, como tratando de insultarse, tratando de ver, ¿no? Negociar si hay alguna forma de llegar a alguna solución pacífica, entre comillas, ¿no? Antes de irse al golpe, digamos, o golpearse o atacarse con las armas. Vivanco, mientras está sus tropas con la Marina afuera del Callao, envía una serie de cartas a la población del Callao, y una de ellas, que me llamó mucho la atención, y está conocido en el comercio publica todas estas cartas, no sé exactamente por qué, pero bueno, una de estas cartas es dedicada a los negros del puerto del Callao, así es, a los negros del puerto. Y en esa carta, Vivanco básicamente, digamos, ¿cómo, qué tan grande puede ser? Bueno, en esa época las periódicos eran muy grandes, pero bueno, en la carta él explica de que Ramón Castilla, una vez que pueda, digamos, cementar su poder, ¿no? O hacerse ya el poder de la República absoluto, va inmediatamente a reesclavizar a la población afroperuana. Eso es básicamente lo que Vivanco dice. Y que si ellos más bien deciden apoyarlo a él, a Vivanco, él les promete ser mucho más amable con ellos. Cuando él llega al poder, a diferencia de Castilla, sí va a buscar que cumplir su libertad, como ha sido prometida por la Constitución del 56, pero que él no puede garantizar eso de parte de Ramón Castillo, ¿no? Y cuando yo leí eso me llamó mucho la atención, porque me hizo pensar que, ok, entonces, ¿qué cosa nos está diciendo este personaje? No sé, Vivanco, bueno, obviamente Vivanco no necesariamente es muy amigo de Castilla, ¿no? Por las circunstancias, pero nos está revelando un aspecto que quizás no conocemos muy bien, de este periodo y también de Ramón Castilla, ¿no? Pensando en que usualmente la narrativa que nos presentan de Castilla es de que él no era el libertador, el que tenía estos grandes ideales y que no genuinamente tenía estos intereses, ¿no? De proteger, digamos, a la población afroperuana y que no se establece exactamente muy claro por qué, ¿no? En realidad yo creo que nadie se ha preguntado o nadie ha explicado de dónde viene esa supuesta idea liberal de Castilla de liberar a los esclavos. ¿Él acaso previamente tenía algún tipo de escrito abolicionista? ¿Era miembro de alguna organización abolicionista? Que yo sepa, no lo era. Nunca fue parte él de ningún grupo. Y también cuando él había sido presidente previamente, en los años 40, 1940, tampoco había tomado ninguna actividad o acción en favor de la abolición. Entonces, como les digo, o sea, no hay genuinamente algún tipo de evidencia que indique que Ramón Castilla tenía genuinamente un interés por la libertad de los esclavos. ¿Ya? Entonces, lo que dice Ivanko, como te digo, me empezó a causar ciertas sospechas, ¿no? Entender mejor exactamente qué es lo que está buscando. Obviamente, ¿no? Quiere el apoyo de la población del puerto para que les abra las puertas y ellos puedan entrar fácil a Lima, ¿no? Pero también está indicando algo como te digo, como les menciono, un poco empezaba a cuestionar, ¿no? ¿Qué exactamente fue lo que pasó entonces exactamente con Castillo? Ah, Hay una historiadora chocano que también en años recientes ha encontrado que en esos años, cuando supuestamente después de que Castilla pasó su decreto de abolición y también cuando pasa la Constitución del 56, que es tan importante como les digo para supuestamente fin de la esclavitud, muchos esclavistas rehusaban liberar a sus esclavos. Por más de que legalmente, técnicamente, deberían haberlo hecho, no querían hacerlo, ¿no? Y entonces, lo que yo encuentro es de que hay un individuo que se llama Luis Herrera, que Castilla asigna como comisionado para que vaya a las diferentes haciendas del norte del Perú a asegurarse de que los hacendados estén liberando a los esclavos. Ahora, este particular agente, digamos, federal, es un personaje muy peculiar que podría ser toda una narrativa de él también, porque lo que yo he encontrado es de que él fue un ex esclavo fugitivo que había sido un montonero en el norte del Perú
Y por alguna razón, digamos, llegó a conectarse con Castilla y otros personajes que le tenían mucho respeto por su conocimiento del terreno del norte del Perú. Y este montonero tenía una dualidad, o sea, tenía una vida criminal donde efectivamente él iba y atacaba y robaba, ¿no? En las ciudades de Chiclayo y Lambayeque. Y sin embargo, también tenía este rol militar, ¿no? Oficial, digamos, ¿no? Donde también le asignaban comando de ciertas tropas o actividades. En este caso, ¿no? Le dieron el comando de asegurarse de que los esclavistas estuvieran liberando a sus esclavos, ¿no? Entonces, ah, a lo que quiero llegar con eso es de que hay una actividad muy compleja, ¿no? En torno a lo que significa la libertad y lo que significa ah, eh, la abolición de la esclavitud, que no es tan claro, ¿no? Digamos, como nos lo presentan. No es de que simplemente Castilla pasó un decreto y de pronto todo terminó. O sea, fue un proceso muy complicado. Y este proceso complicado es aún más difícil de entender o más difícil de comprender cuando analizamos el texto de lo que promete Ramón Castilla en su decreto de abolición. La deuda que él causa, exacto, y acá está el texto, está en dos partes. Ah, este texto lo encontré así entero en el Museo Afroperuano, que es un museo que está al costado del Congreso, por la avenida Bancay. Es un museo muy interesante, pero como siempre me dicen en el museo, nadie sabe que está ahí, porque como está a un costado, como en una casona antigua y nadie, en realidad no está muy bien, o digamos, colocado, no hay un cartel que te diga, ¿no? Museo Afroperuano acá, ¿no? Es muy difícil encontrarlo y verlo, pero dentro de ese museo tienen este documento que para mí, como te digo, es muy revelador porque es técnicamente el papel que asegura de que la esclavitud ya no va a continuar en el Perú. Y si uno analiza este documento de principio a fin, lo que es más llamativo para mí es de que justamente va en línea con lo que dice Vivanco y lo que también uno puede entender de la vida de Castilla, de que efectivamente, o sea, Castilla no es un ideólogo liberal, digamos, con una pasión por la libertad del afroperuano, con una necesidad, ¿no? Digamos, de liberar a estos personajes porque genuinamente él los quiere o tiene algún tipo de fascinación, digamos, con ellos, ¿no? Ahora no digo que esto sea algo malo, no estoy criticando a la Castilla por eso, simplemente estoy contextualizándolo como un ser humano con sus propios intereses y conocimientos, ¿no? Y lo que este decreto básicamente muestra, en particular esta parte de acá, es de que principalmente no es un documento que sea para los esclavos. Es un documento que está dedicado para los esclavistas. Es un documento que es más un recibo que una declaratoria liberal. Un recibo en el sentido de que va detallando cómo se van a hacer los pagos de manutención, por cuánto tiempo, la cantidad del monto que se les va a otorgar a los esclavistas, ¿no? Es un documento que te indica, como les digo, en términos financieros, ¿no? Un enfoque que básicamente lo que está buscando es de que los hacendados y los grandes, digamos, esclavistas del país le brinden su apoyo a Castilla en contra de Echenique, ¿no? Es otra de las discrepancias que yo tengo con la narrativa, digamos, de los historiadores oficiales, digamos. Ellos dicen de que el decreto de Castilla fue uno oportunista. Dicen de que Castilla no, pasó la abolición porque él quería más tropas y quería vencer a Echenique, y que Echenique más bien fue el primero que pasó el decreto de abolición, y Castilla no. Le quería serruchar básicamente esta negociación, ¿no? Para él, justamente acrecentarse esas tropas, ¿no? Y tener más poder militar. Y yo discrepo, porque yo no veo a Castilla como un personaje oportunista. Yo veo a Castilla como una persona sumamente inteligente. O sea, en verdad, para haber llegado a su posición y haber sobrevivido tantas guerras y batallas, digamos, dentro de su conocimiento también de administrador del gobierno, yo no considero, como les digo, que lo que él haya hecho en este tema de abolición haya sido algo del momento, que de pronto se le ocurrió o que lo respondió porque Echenique lo dijo primero. Para mí, Castilla tenía esto bien preparado y bien organizado desde antes de que Echenique dé su propia, ¿cómo se dice?, decreto de abolición. En particular, como les digo, porque el interés de Castilla era afianzarse la alianza, no del afroperuano, sino de los hacendados, porque ahí es donde está el verdadero poder político del Perú, a poder hacerse del dominio, del apoyo de las grandes haciendas costeras. ¿Por qué? Porque también hasta, mira, viéndolos del tema militar, tiene más sentido eso
porque tropas hay a montones. Tropas se puede sacar por cualquier razón. O sea, ya se había visto desde, bueno, digo, desde la época colonial, se puede engatusar a las personas, decirles, prometerles muchas cosas, ¿no? Y de ahí vas a, o hasta la fuerza, te llevas a la gente y las armas y dices, bueno, vas a pelear por mí. Pero lo que siempre era más difícil, y esto se ve hasta cuando San Martín llega al Perú durante la Guerra de Independencia, y esto lo menciona un ministro Mariátegui, que justamente critica lo que Paz Soldán menciona acerca justamente en términos de la población afroperuana y los afrodescendientes. Mariátegui menciona, y no es el Mariátegui del siglo XX, no se vayan a confundir, es otro Mariátegui, es un ministro del siglo, de época de la independencia. Él menciona de que San Martín no necesitaba más tropas, ya venía con una buena cantidad de tropas, lo que él necesitaba era recursos, logística, y esos recursos y logística venían de las haciendas. Como les menciono, como no había un ejército central fuerte, no había una organización fuerte para proveer a las tropas con armamentos, caballos, comida, ese rol lo tenían las haciendas de la costa del Perú, ¿no? A bien o mal, cuando las tropas entraban, ¿no? Se llevaban todo lo que encontraban, pues, cerditos, caballos, no sé, pues, borreguitos, ropa, ¿no? A gente, obviamente, también todo eso se lo llevaban, ¿no? Y los hacendados lo tenían bien contabilizado, o sea, ellos tenían su lista de, ok, me han robado esto, me han quitado esto en tal momento, ¿no? Y siempre, por eso sé que cuando llega también a estos años con Ramón Castilla, había una gran deuda interna. Eso es a lo que se refiere a la deuda interna, o sea, Perú tenía una deuda externa de la independencia por las tropas que hicieron de Chile, Argentina, Colombia, bla, 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 ¿no? Pero también tenían una deuda interna muy grande y esta deuda interna era causada por lo que las tropas hacían en torno a las haciendas, ¿no? Entonces, como les menciono, mi argumento en parte es demostrar de que Castilla no era un oportunista, no tomó esta actividad de la abolición como un hecho simplemente del momento, era una idea que él, muy efectiva, que era justamente tratar de conseguir la alianza de los hacendados y las grandes haciendas para justamente, o sea, al aliarse con ellos, también le quitan a sus oponentes, en este caso Chenique, el apoyo que ellos puedan recibir de recursos y bienes, ¿no? De estos grupos, ¿no? En particular es importante, bueno, un anterior, Augusto, con Domingo Elías. Ese, perfecto. Y este justamente es el tema de mi disertación, lo que ahorita estoy trabajando acá en el doctorado, que justamente se llama, el título es La manutención de los esclavistas. Y parte de mi estudio central es este señor Domingo Elías Carbajo, un personaje ilustre, para mí, un poco controversial, digamos, ¿no? Pero digo ilustre en el sentido de que era en verdad como un genio de lo que es la finanza y también política del país. Era una persona muy ambiciosa, con mucho poder, era el esclavista más grande del Perú y este señor se hace una alianza muy cercana con Ramón Castilla. Fue un poco él como que, ¿cómo se puede decir? Opera o llena esos espacios en vacío sobre, que les mencionaba de Castilla, que no entendía bien exactamente de sus intenciones y su conexión con la abolición de la esclavitud con Domingo Elías, si sumamos a estos dos personajes, se complementa mejor la imagen y nos hace entender mejor, o sea, cuál era el objetivo central, cuál era la idea central, digamos, del pasaje de la abolición, de lo que estaban buscando, de sus intereses, ¿no? En particular, como les menciono, eran intereses para favorecer a los hacendados, para poder resurgir, en particular, lo que es la producción de algodón, azúcar y viñedos en la costa, desde Ica hasta Trujillo, digamos, ¿no? Toda esa zona era una que Elías, básicamente su visión era de que era ah, una opción para que el Perú pueda deshacerse, digamos, de su necesidad con lo que es la producción de minerales o la extracción de minerales, ¿no? De las montañas. Elías tenía la idea de que si es que el Perú podía repotenciarse como una economía de agricultura de exportación, en particular el algodón y el azúcar, eso podía liberar al Perú de esa dependencia de exportar minerales a Europa y a Estados Unidos, ¿no? Y en particular, digamos, a Castilla le sirve a él como un aliado muy cercano para justamente poner en práctica o movilizar políticamente sus ideales económicos y sociales, pues, de cierta forma, ¿no? Pero claro, o sea, de cierta forma también podemos entender de que esta expansión y esta
repotenciación, digamos, o resurgimiento de la economía de la agricultura, digamos, en plantaciones de azúcar y algodón, tiene otras implicaciones, ¿no? No es una economía, en esta época todavía no hay tractores y no hay máquinas y no hay esto que pueda ayudarse a lo que requiere esto es una mano de obra, ¿no? Y obviamente si el gobierno está favoreciendo con el dinero del guano a recrear este gran sistema de producción agrícola, ¿no? Que requiere mucha mano de obra barata, sino esclava, nos da a entender también la incongruencia o la paradoja, digamos, también de lo que significa pasar un decreto de abolición que otorga dinero a los esclavistas para que ellos puedan, ¿no? remodelar y mejorar el sistema económico, que es justamente el sistema económico que causa la opresión o requiere de la opresión del individuo afroperuano o etcétera, etcétera, para que sirva como trabajador y extraiga justamente el algodón y el azúcar de las haciendas o las plantaciones, ¿no? Entonces, ahí eso me llevó a explicar y me llevó a entender. Como les digo, desafortunadamente no puedo ir a más detalle porque eso ya estaría ya definitivamente expandiéndome demasiado. Pero ya ahora sí, la última, Augusto. Perfecto. Entonces, llegamos a la pregunta central, ¿no? Y ahora yo sé que quizás ustedes esperaban que hable un poco más, ¿no? De las tropas europeas en la guerra del Pacífico y esto y bla, bla. Y definitivamente también hay mucho que se puede hablar sobre eso, pero yo sé que ustedes ya muchos aspectos ya lo conocen, porque lo que ustedes saben es en realidad lo que ya se sabe. No hay forma que yo pueda contarles algo nuevo o adicional, porque en realidad es, como les digo, extremadamente difícil encontrar más historias. No hay, no hay. Lo único que se conoce es las anécdotas que ustedes mencionan de los niños que criticaron, ¿no? Para reventar algunas cosas, de la mujer que envenenó a los chilenos, de algunas tropas, ¿no? Que hicieron algunas audacias, o la columna Constitución, ¿no? Que participó en este rol un poco, digamos, escondido, pero tan importante, ¿no? En realidad, esas historias son lo que nos queda, ¿no? De una época que desafortunadamente se perdió mucha información, ¿no? Como les menciono, justamente por lo que sucedió en el conflicto, ¿no? Incluido la batalla de Punta Gresa, ¿no? Donde se pierde la independencia y, en cierta forma también de esta forma se pierde este grupo tan importante de personajes, ¿no? De la Constitución que eventualmente deja de existir oficialmente como unidad más adelante durante el conflicto, ¿no? Entonces, a lo que trato yo de explicarles un poco mejor, ¿no? Y también para mí, ¿no? O sea, entre todos entender mejor es entonces, volviendo a la pregunta central, ¿no? O sea, ¿por qué fue que lucharon los peruanos, ¿no? Y espero que con lo que les he explicado podamos comprender mejor, ¿no? De que efectivamente para cuando llega la guerra del Pacífico, aún no es claro y no es del todo seguro de que la libertad del afroperuano se pueda tener a pie. Y entonces, para que ellos puedan ejercer la libertad y ser ciudadanos, tienen que básicamente repetir lo que sus abuelos o padres habían hecho durante las guerras de independencia, ¿no? Seguir participando como soldados, como tropas, sacrificar su vida como ciudadanos y demostrar que eran miembros y que estaban luchando por un ideal que los llevaría a ellos a vivir otro modo de vida, fuera de las plantaciones, fuera de las haciendas, ¿no? Y ser vistos como miembros de una nación, ser vistos como gente que están dispuestos a sacrificar su vida por el Perú. Y eso es todo. Gracias. Excelente, Miguelito. Realmente muy, muy, muy ilustrativo todos los conceptos que nos has brindado. Invito por favor al auditorio, ¿quién quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? Eh, si me permites, Augusto. Hugo, claro, por supuesto. Claro, muchas gracias. Ante todo, agradecerle la brillante exposición de nuestro amigo Miguel, que una vez más nos ha ilustrado sobre lo que es nuestra historia y sobre todo algo muy, como él dice, que hay muy poca información respecto a los negros. Un aporte, si me permite, muy pequeñito de mi parte, un pequeño grano de arena, como chalaco, porque se ha tocado sobre la columna de Constitución. Eh, yo que estoy todavía a media cuadra del colegio Grumete Medina, todavía siento un poquito más de eso, siento mucho como chalaco. Eh, Tengo entendido en primer lugar que por ahí leí, no solamente le llamaban los buitres, sino también como estos pájaros que limpiaban antes Lima, que le llamaban también a los peruanos, estos pájaros Gallinazos. los gallinazos de Grau, llamaban los gallinazos de Grau. Entiendo que también de la tripulación del Huáscar, alrededor del 40% dice que era de procedencia morena. Y con respecto a la independencia, sé
que la colonia Constitución efectivamente formaba parte también de negros y chalacos, llegó a formar parte de la guarnición de Arica peleando en el Morro, siendo el Morro una defendida únicamente por marinos, ¿no? Entre ellos estaban los chalacos, ahí está el chalaco Adolfo King y el capitán eh, Cleto Fernández, creo que se apellidaba, que pelearon allí. Lo que yo quería hacerle un comentario con respecto a a los descendientes afroperuanos y todo lo que es al sur de Lima, tengo entendido, leí de que hubieron unos levantamientos más bien durante el conflicto con Chile, levantamientos de morenos en contra de los hacendados de allí, que buscaban, no sé si cierta libertad o algo. Se conformó una serie de gavillas, incluso atacaron a los chinos, que los negros no se llevaban muy bien con los chinos. ¿Nuestro expositor nos podrá decir algo al respecto? Gracias. Sí, gracias, gracias, excelente. En verdad, un gran orgullo tenerlo acá, ¿no? Contarme con las conexiones del Chalaco, ¿no? El Callao, en verdad, eso para mí es muy importante. ah, Significa mucho, pero gracias, gracias por ese comentario y por lo que mencionas. Sí, efectivamente, wow. Pensar desde lo que me menciona del sur de Lima, eso es algo muy interesante también en el sentido de que ah, ¿cómo explicar? Yo cuando... Hay un librito muy delgadito que justamente narra un poco de los eventos que suceden en el sur. Y lo interesante es de que parte del objetivo de esta sublevación, digamos, de peones, técnicamente ya no eran esclavos, pero básicamente eran esclavos, ¿no? O sea, era la misma gente de siempre, trabajando en el lugar de siempre, haciendo las labores de siempre, hasta que habían hecho previa a la esclavitud. Si no me equivoco, parte del objetivo era matar a uno de los hijos de Elías. No llegaron a hacerlo porque no sé si es Jesús o cuál de los Elías se había ido justamente de la hacienda y no estaba presente en ese instante, ¿no? Ah, pero lo que este libro indica, bueno, digo, es un libro bien delegado, luego puedo enviarles más información de ese libro, es de que parte de la razón que ellos dieron esta sublevación es porque vieron que el hacendado estaba llevando a la casa grande una serie de telas que ellos conocían que eran utilizadas para hacer ropa de esclavos. Entonces, su temor era de que justamente los hacendados iban a reesclavizarlos, ¿no? Ahora, esa narrativa es interesante porque o sea, técnicamente, o sea, como les menciono, ya estaban en condiciones de esclavos, estaban trabajando en la hacienda que habían trabajado previamente, ¿no? Cuando habían sido técnicamente esclavos, ¿no? Entonces, no había digamos, una razón ah, para que su condición de pronto cambiara porque trajeron unas telas, ¿no? Pero creo que lo que demuestra esa anécdota es que genuinamente había un temor constante de la población afroperuana en torno a esta idea de que la esclavitud no había terminado, ¿no? De que siempre había esa posibilidad de que de pronto se vuelva a relegalizar. O sea, más allá de lo que estaba en práctica, era que justamente se vuelva a relegalizar el sistema de esclavitud porque no tenía otras implicaciones, ¿no? Porque no solamente la restitución legal de la esclavitud vuelve ¿Qué dice a el chat? peligrar, digamos, la libertad del individuo, sino Chat, también chat. cuando se existe o estamos en un esquema legal de esclavitud, por lo menos como estaba practicada acá en las Américas, significaba de que también sus hijos y sus nietos de pronto iban a también a caer, digamos, dentro de este sistema, ¿no? Porque todos de Ya. pronto se convertían de vuelta en propiedad, ¿no? Entonces, y para conectarlo con el tema de los chinos, eso también me parece muy interesante. Ok. Tengo yo algunas críticas a lo que se ha escrito sobre la relación o la conexión en particular de los peruanos y los chinos en este conflicto y lo que mencionas, ¿no? Porque lo que se ha escrito hace ver como que si los afroperuanos atacaron a los chinos por el simple hecho de que había una competencia, ¿no? Y los afroperuanos atacaron a los chinos porque los chinos les quitaban su trabajo y entonces ellos querían vengarse de los chinos porque les quitaban también, creo que habían casos de que unos chinos se habían casado con afroperuanas y eso había enojado mucho a los afroperuanos, ¿no? Que no querían que había esta relación social y también esta relación económica. Lo cual, claro, o sea, como cualquier caso, cuando hay inmigrantes y gente que está entrando a un nuevo lugar, siempre hay cierta competencia, ¿no? Pero más allá de eso, creo que también
Y eso es, como menciono, lo que no, lo que los historiadores no analizan, sabiéndolo bajo el enfoque que yo estoy presentando sobre el tema de la libertad y la causa de su lucha por la libertad, es de que también ellos, al tomar y actuar en contra de los chinos, ¿no? Esta violencia, ¿no? También de esta forma ellos están ejerciendo, tratando de demostrar que ellos son peruanos, ¿entienden? O sea, yo estoy atacando a esta población extranjera que potencialmente tiene cierto favoritismo hacia los chilenos, como luego se ve, de que cuando llegan los chilenos a las haciendas, los chinos se alían con los chilenos, ¿no? De cierta forma, el afroperuano también toma como una vanguardia, ¿no? Este ataque a los chinos como una forma de demostrarse ellos como a ser más nacionales, ¿no? O ser más representativos de lo que es la peruanidad y en contra de, cuando digo, este elemento extranjero. No lo justifico porque definitivamente, o sea, es un ataque justamente entre gente que también no, como menciono, ah, la abolición de la esclavitud en muchos sentidos también expandió, digamos, el sistema y eso incluyó también a los chinos y polinesios y otras personas que llegaron acá a trabajar, ¿no? También en condiciones de esclavo. Gracias, Hugo. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Miguel. Muy amable. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, mis queridos amigos? Sí, ya, Augusto, podría, Dime. ¿me escucha? Ya. Para el amigo Miguel, aunque dice Beatriz ahí que es mi esposa, yo soy José Mazzini, y vas a disculpar, de repente no te va a gustar lo que voy a decir, pero yo tengo aquí apuntado una cosa muy simpática, que es el título de tu exposición, que dice Los afrodescendientes en la Guerra del Pacífico. Tu exposición, como ha dicho Augusto, ha sido muy buena, pero yo le llamaría la sociología de la esclavitud en el Perú, porque, por ejemplo, hubieras desarrollado, en mi opinión, que Augusto empezó muy bien hablando de Catalina Buen Buendía de día. Pecho. Por ejemplo, desarrollar eso hubiera sido pero magnífico. O del mismo Alfredo Maldonado Arias, también desarrollar eso hubiera sido grande, ¿no? Del mismo Grumete Medina, pero un porcentaje enorme de tu exposición se ha ido por otro lado. Entonces, discúlpame que te diga eso, pero le hubieras cambiado el nombre, claro que no hubiera concordado con lo que normalmente se hace en este espacio. Hay, por otro lado, hay que ver el peso exacto que ha tenido la participación afrodescendiente. Te cuento, y ustedes lo saben bien, en la guerra de Estados Unidos, Abraham Lincoln dijo lo siguiente: si no fuera por los negros, la guerra no la ganábamos. O sea, a ese extremo llegó que ahí hayan batallones de miles que que inclinaron la guerra a favor de Lincoln. En el caso nuestro, no sé si hasta qué punto podríamos decir que hemos tenido una cantidad tan grande como para tomar un tema de esta naturaleza, ¿no? Esa es mi pregunta, Miguel. Sí, gracias. Sí, eso es una pregunta excelente, ¿verdad? Porque ya estamos pensando ya más en lo que es la táctica militar, ¿no? Y la logística y cómo exactamente hubieran formado las tropas, ¿no? En particular, entonces, en comparación a las tropas chilenas, ¿no? Que sería digamos, el- la causa central, digamos, de lo que es el combate, ¿no? Yo lo que veo más bien es de que había tropas, había suficientes tropas para poder movilizar y hacer más actividad bélica en el sur del país para defender Tarapacá. Ah, ah, Acá hay historiadores de parte del grupo que seguramente conocen más que yo este tema, pero lo que yo entiendo es de que muchas de estas tropas nunca vieron combate en el sur, más bien se quedaron en Lima o se quedaron en sus provincias, se quedaron en ciertas áreas y no fueron movilizadas a que participen y tengan un rol mucho más amplio en lo que hubiera sido la defensa de Tarapacá, ¿no? Y las diferentes batallas. Y en parte tiene que justamente, creo que también tiene que ver con la dificultad de organizar la logística de los recursos, los bienes, el movimiento también porque movilizar tantas tropas tampoco no es algo que sea posible, ¿no? De pronto que todas caigan como avalancha, ¿no? Al sur. Sí, Ah, sí, claro, disculpa Miguel, estamos hablando de tropas de origen afroperuano, como le dicen vulgarmente, de negro, ¿no? Estamos hablando sí. de esa tropa, no de la otra. Si hasta qué punto ha habido tal cantidad de afrodescendientes como para decir estos han podido inclinar la guerra,
o no, como sucedió en la guerra de secesión en Estados Unidos. A eso voy, a esa pregunta. También, bueno, no, no, sí, en mi colección eso también, el punto es de que, o sea, cuando se ve las estadísticas también de lo que fue la población afroperuana, en Lima y alrededor de la costa, era una población, más del 60% eran gente afrodescendiente, ¿no? De los trabajadores y personas, ¿no? Entonces, no, verdad, lo que preguntas es excelente porque es una pregunta que yo también un poco, digamos, es una hipótesis, digamos, lo que tengo en mente. No, no puedo confirmarlo porque necesitaría justamente tener más récord el nombre y personas y su raza, lo cual, como les menciono, no es fácil de adquirir en los archivos militares. Es de que mi hipótesis es de que efectivamente muchos de los que participaron fueron personas afroperuanas, pero su muerte no fue registrada, o no, o su muerte simplemente quedó en el olvido. O sea, toda esta gente que falleció en Tarapacá, mm, me parece que simplemente no fue recuperada, simplemente se quedó en el desierto. Y eso se ve en general durante la guerra, sucede con muchas personas, peruanos en particular, que fallecen en el campo de batalla. Me acuerdo que hace un tiempo se hizo una presentación justamente acá en el Ateneo, si no me equivoco, de justamente las tantas personas que fallecieron y han quedado afuera de la ciudad y hasta ahora no los han enterrado, siguen ahí, ¿no? Bueno, ya por el tiempo se ha básicamente dado una fosa, ¿no? Grandota y ahí quedó la cosa, ¿no? Yo creo que de cierta forma esas tropas afrodescendientes que participaron y tuvieron un rol importante al comienzo, creo, del conflicto, ¿no? Cuando estaban defendiendo justamente en Tarapacá y en otras zonas de la costa, simplemente desaparecieron, ¿no? Murieron, o en el caso de los que pasaban en el buque de la Constitución, justo en el slide donde muestro, donde Augusto mostró, ¿no? De la lista de los miembros de la Constitución que estuvieron en la independencia, hay varias paréntesis donde dicen náufrago, náufrago, y me imagino que no lo han encontrado, o sea, solamente saben que tenían el reporte de que estuvo ahí, pero se ha perdido en el mar. Seguramente ya nunca lo volvieron a encontrar, ¿no? Mencioné que se quedó con la ancla atascada en la pierna y, ¡push!, ¿no? La pierna arrancada y ahí quedó. O sea, muchas de estas tropas simplemente murieron y su récord quedó en nada, ¿no? Y eso dificulta mucho también justamente tratar de descifrar esa pregunta, que es muy importante esa pregunta, ¿no? De cómo pudo haber cambiado o qué efecto tuvo, digamos, la participación afroperuana en términos de cantidades, ¿no? Y personajes. Ah, yo, como te digo, mi hipótesis es esa, de que yo creo que sí fue muy importante y sí tuvo un rol que pudo haber hecho más, ¿no? Pero es que más allá de la cantidad de tropas, eso es lo que quería llegar, ¿no? También con lo que mencionaba previamente, es de que no es tanto cantidad, sino también es justamente los recursos de logística, ¿no? En el caso de la guerra de secesión en Estados Unidos, ¿no? La guerra civil, ah, es otro también ambiente, otro contexto, también en términos de guerras de logística y tropas y armamento, ¿no? O sea, claro, o sea, la cantidad de soldados afrodescendientes fue excelente, pero también eran los comandantes y los recursos que ellos tenían para poder movilizar, ¿no? O sea, por más de que las tropas no hayan sido muchas, ¿no? Ah, ah, si no me equivoco, varias de las batallas uno analiza, ¿no? De los que del norte al sur, el número de muertos de las tropas de la Unión de Estados Unidos, ¿no? En contra de los confederados es sumamente alta versus al número de muertos de los confederados, ¿no? Entonces, ¿qué me da a indicar eso? De que efectivamente, o sea, ah, no es solamente una diferencia de, como te digo, de cantidad de tropas, sino es que también son las estrategias que se siguen, ¿no? O sea, el cambio en la guerra de Estados Unidos no solamente es en torno a las tropas afros que se escriben, digamos, cuando oficialmente Lincoln declara la proclamación de la emancipación, de lo que sea, sino es que también Lincoln cambia de esquema con diferentes comandantes, ¿no? Sherman, Grant, otros que empiezan a movilizar y toman la guerra a niveles mucho más avanzados, digamos, ¿no? O sea, ya no es una guerra, digamos, tan pacífica como estaba que la lideraba McClellan, si no me equivoco, o McClellan, no sé qué se vio. Ya es una guerra mucho más agresiva de destrucción, una guerra mucho más ya aguerrida, ¿no? Y en ese sentido también eso cambia un poco el elemento. En el caso de la guerra con Chile, hay que pensar también en esto, o sea, era una guerra, yo creo que era de cierta forma defensiva, ¿no? O sea, el Perú estaba tratando de proteger su dominio de territorios que yo sepa, no hubo un ataque invasivo, ¿no? Hacia Chile que pudo haber tenido otras consecuencias, digamos, ¿no? ¿Y a qué me quiero referir eso? De que también, o sea, de cierta forma, cuando uno está defendiendo territorio,
no puedes tampoco tener una guerra, digamos, tan violenta o aguerrida porque es tu gente a la que estás protegiendo, ¿no? Y de cierta forma, o sea, es como decir, o sea, la mejor defensa para el caso de Chile era la ofensa en este caso, ¿no? O sea, ir y atacar y tomar control de esos lugares porque ellos podían destruir, y sí lo hicieron, o sea, como se veía, los barcos chilenos bombardeaban la costa peruana de Tarapacá, destruían las torres de agua, básicamente condenando a muerte, o sea, a deshidratación a varias poblaciones de la costa, porque no era su gente, ¿no? O sea, efectivamente ellos podían tomar control de terrenos y lugares y destruirlos si llegaba a ese nivel, porque eran territorios que ellos estaban conquistando, ¿no? Pese a que luego ellos pueden reclamar que no fue una guerra de conquista, lo que sea, era una guerra de conquista porque estaban invadiendo terrenos que no les pertenecían, ¿no? Hasta cuando llegaron a Lima, ¿no? Lo que sucede en la ciudad, para que hasta Petituar se haya dado su declaración de que no destruyen esto, que ya se veía las intenciones con que venían las tropas, y como te digo, eso crea una logística y una forma de hacer guerra muy distinta a la forma de la que las tropas peruanas están actuando, ¿no? Eso es lo que Muy quería decir al bien, principio. Ya, Como muchas lo de- gracias. sí, gracias. sí, Bueno, gracias a ti, gracias. bueno, agradecerte, Miguelito, Ah, ya a la hora avanzado. Una pregunta, Augusto, Sí, a nuestro presentador con respecto al Medina. Sí, igualmente Medina no perteneció a a la columna Constitución. Él era un aprendiz marino. Sí, exacto. Él, Y él lo dijo. el título lo define. El grumete Medina, como todos los gallinazos, eran miembros de la Marina o aprendices de marineros. sí, Y lo interesante quisiera hacer mención de una cosa que a mí me llama mucho la atención y que, por ejemplo, ¿por qué cuando la toma del Huáscar nunca apareció la bandera del pabellón, el pabellón del Huáscar? Y parece ser que este grupo, que el grupo de Medina es el que envuelve la bandera del buque, que está acribillada de balazos, la envuelve en el tronco de Grau y lo wow. envuelve y lo arroja al mar, razón por la cual solamente se encuentra parte de la pierna de Grau, una tibia, ¿no es cierto? Y nunca se ha encontrado la bandera. Wow. Lo que ves fundamentalmente es una aclaración. Parece ser que fue el Grupete Medina quien hizo esto, quien era un muchachito de ¿qué? 16, 17 años cuando esto sucedió. Pero él nunca perteneció a la columna Constitución. Ese es mi entender. Gracias. Perfecto. Bueno, Sí, un fascinante dato, ha ¿eh? sido, Gracias. bueno, estos temas pues dan para conversar y conversar y conversar. Es apasionante, ¿no? Pero Claro. todo llega a su fin, como llega a su fin este ciclo de conferencias del Ateneo de Historia que con mucha pena ya no voy a impulsar. Espero que alguno de ustedes tome la posta. Y bueno, pues agradecerles infinitamente la paciencia de casi 7, 8 años que han tenido para el Ateneo. Y a ti, Hemos Augusto. aprendido todos, ¿no es cierto? Gracias. Ah, tío Hemos Augusto, siempre. aprendido, eso es lo importante, aprender. Todos los días hay que Sí, aprender. muchas gracias, Augusto. Me Buenas despido con tardes. un abrazo cariñoso Un a cada uno abrazo. de ustedes y Ya, cuando hagan alguna, Augusto, pues invítenme. Ahí estaré presente, con el mayor Augusto, gusto. Muchas gracias, Augusto. Un Y abrazo. muchísimas, a todos muchísimas ustedes. Gracias, gracias, Augusto. Augusto. Hasta luego, Una feliz Miguelito. Gracias. Que te sí, salga muy Muchas bien gracias. tu doctorado. para ti, Chao, Gracias, hermano. para ti, Augusto. Un Gracias a aplauso para todos. Muchas Augusto. gracias para Augusto. Augusto. Gracias, Gracias, Augusto. Muchas Augusto. gracias. Gracias. Muy amables. Felices fiestas para todos, felices Sí, fiestas. felices Una feliz Navidades. Navidad, un bonito año nuevo para todos ustedes, Para queridos todos, amigos. exactamente, Huguito. Y hasta más vernos, como dicen. Hasta más Cuídense vernos, mucho. exacto. Un gran abrazo, Augusto. Gracias. Gracias, hasta luego.